¿Alguna vez has tenido un accidente automovilístico o después de una caída has tenido un fuerte dolor en el cuello? Podrías tener un esguince cervical. El día de hoy vamos a abordar ese tema que es de mucha importancia. Antes que nada, para hablar de un esguince cervical, tenemos que saber que la zona cervical se forma de 7 vértebras cervicales, que son las que nos dan una movilidad en el cuello y nos van a cargar peso de la cabeza. La finalidad de esta curvatura, que se llama lordosis cervical, que es una curvita en la zona cervical, es absorber impactos. Cuando voy caminando, esto nos va a funcionar como resorte, que va a generar que todas las cargas se distribuyan correctamente desde mi cabeza hasta mi zona dorsal, mi parte lumbar, pase a mis rodillas y de ahí llega hasta el suelo todo el peso de mi cuerpo en general. Cuando hay un accidente automovilístico, que es el mecanismo más común que provoca un esguince cervical, que existe algo que se llama latigazo, que es mi cuello hace este movimiento, un latigazo cervical, que esto nos va a generar que todos los músculos del cuello se estiren. Puede ser un mecanismo de lesión fuerte, puede ser un mecanismo muy leve o algo moderado que va a generar simplemente inflamación en los músculos del cuello, que es un esguince cervical grado 1, que se clasifica dependiendo la afectación que hay sobre mi columna. Un esguince cervical grado 1 puede influir simplemente dolor en los músculos del cuello y ligera inflamación en la parte anterior, que es la parte del cuello, en la parte de enfrente, la parte cervical y los músculos del cuello. En algún caso con un collarín, el especialista yendo a revisión después de un accidente automovilístico va a indicar un collarín blando de promedio de 5 a 15 días, dependiendo de la gravedad de este esguince, y posteriormente a eso el dolor va a desaparecer por completo. Se recomienda posteriormente a un accidente hacer una radiografía para valorar si no es un esguince cervical grado 2. Un esguince grado 2 va a haber una afectación en lo que es la curvatura cervical. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un esguince, un mecanismo de lesión de adelante hacia abajo, el mecanismo muy fuerte, la curvita de mi columna se puede modificar, que en lugar de estar la curvita de mi cabeza aquí, va a haber una rectificación cervical. La rectificación significa que el cuello se va a poner completamente recto. Entonces esta rectificación ya no va a absorber impactos, va a generar que todos los músculos de mi cuello se modifiquen, generando un dolor fuerte en esa zona que no se va a quitar ni con el collarín después de utilizarlo mucho tiempo, y va a haber un dolor persistente en los músculos de la parte lateral del cuello, el esternocleidomastoideo, el trapecio, van a haber una afectación fuerte en esa zona. Entonces, en el tratamiento quiropráctico, lo que abordamos cuando hay un esguince cervical entre grado 1 y grado 2, que influye en una rectificación cervical, es un ajuste que vamos a trabajar esa parte para modificar un poquito la curvatura cervical. O sea, nos apoyamos en otras técnicas para también ayudar a modificar esta parte. Un esguince cervical grado 2, que influye en una rectificación, si dejamos pasar mucho tiempo, va a influir en desgaste de los discos vertebrales. ¿Qué pasa esto? Que el disco intervertebral es como un amortiguador que va a absorber impactos en esta zona. Si el disco modificamos la curvatura, el disco se va a cargar más peso de lo normal, que a largo plazo esto va a aplastar, va a comprimir, y con el paso del tiempo se va a ir disminuyendo el espacio hasta formar un desgaste, una discopatía degenerativa que va a generar una hernia discal. Una hernia discal a nivel del cuello, dependiendo de la zona, puede influir en una afectación de algo que se llama plexo braquial. ¿Qué es eso? Que nos va a generar un dolor que va a venir de mi cuello y va a bajar hacia toda la mano. Pacientes que se les entume la mano, pacientes que se les caen las cosas de la mano, que ya no tienen esa fuerza necesaria para poder hacer actividades. Si vamos a un retroceso, podemos darnos cuenta que si tuvimos un accidente muy fuerte, automovilístico, o una caída donde mi cuello hizo un latigazo cervical, puede haber una afectación en plexo braquial generado por una rectificación. La mayoría de estos accidentes en el momento no nos da problemas, no generan ningún dolor en mi cuello. Vamos a sentir como si nada hubiese pasado. Ponemos un collarín, tomamos un antiinflamatorio y desaparece el dolor. Pero internamente esta modificación de la curvatura, que es una rectificación, va a generar que todo el cuerpo se modifique, tanto los discos como los músculos, y mi cuello empieza a trabajar de forma incorrecta. Pacientes que normalmente amanecen con una
cervical o una tortícolis muy común, que el cervical que es un dolor de la zona del cuello, o una tortícolis que mi cuello quede torcido, amanecemos con el cuello un poquito chueco, va a generar que los músculos se vayan inflamando, y esto se genera por el esguince cervical que tuvimos hace un tiempo, o una caída fuerte que generó un esguince cervical. Como le comentaba, puede ser una lesión reciente o una lesión antigua que nos puede estar dando problemas actualmente. Cuando ya es un esguince cervical grado 3, que va a influir un movimiento más fuerte, un esguince, un latigazo más fuerte, puede haber algo que se llama inversión de la curvatura cervical, que va a significar que el cuello, en lugar de estar recto, va a estar al revés, va a haber una inversión de la curvatura cervical. Ese es un problema más fuerte, médicamente dan más sintomatologías, y normalmente se tiene que utilizar hasta un collarín rígido, por lo menos por 4 semanas o hasta más tiempo, para corregir esto y ayudar a desinflamar los músculos. Si fue reciente, si es preciso, si es antiguo el accidente, y podemos valorar qué tipo de esguince es grado 1, 2 o 3. Cada uno va a llevar diferente tratamiento y podemos abordar de forma correcta para poder tratar este esguince cervical. Recuerda que para poder atender un esguince cervical, antes de acudir con alguien que pueda hacer una manipulación en tu zona cervical o algún tipo de tratamiento, te certifiques de que esta persona sea alguien capacitado de poder hacerlo. Recordemos que las cervicales es la zona más delicada de la columna. Por ella pasan muchos vasos sanguíneos, muchas arterias, venas, que van a llevar información de mi corazón a mi cerebro, la oxigenación, que van a llevar también toda esta información neurológica que viene de mi cerebro, baja por toda la médula espinal, sobre el sistema nervioso periférico, y van a influir en todo el cuerpo. Entonces recordemos que una mala manipulación en zona cervical podría ser peligroso y podría afectar de muy mala manera tu calidad de vida. Recuerda que en el Centro Quiropráctico Renova contamos con la más alta tecnología para poder atender cualquier tipo de padecimiento, un escáner de columna que nos ayuda a nosotros a saber más preciso dónde está el problema, y con ello podemos hacer un tratamiento más adecuado a cada paciente. Nos ubicamos en el poblado Soyataco, Jalpa de Méndez, y puedes agendar una cita al 713-103-8521. Nuestros horarios son de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Facebook como Centro Quiropráctico Renova y YouTube como Renova Quiropráctico. Recuerda que en el Centro Quiropráctico Renova estamos para servirte.